Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigas de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Vamos a la mitad de octubre y pues bueno, estamos en este otoño que hay que seguirnos cuidando de esta crisis sanitaria. Los semáforos derivados de la pandemia se encuentran en constante movimiento, pero hay que seguir teniendo las medidas sanitarias correspondientes. Y pues bueno, el día de hoy en Luchando por la Justicia nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces, asimismo escucharnos en las plataformas digitales del Instituto Mexicano de la Radio. Como ya saben, nos escuchamos todos los viernes a las 12 horas por amplitud modulada y también nos pueden escuchar en el podcast del programa. Y bueno, para dar continuidad con este programa, nos encontramos el día de hoy para platicar de un tema muy interesante que es respecto de las unidades de género creadas en la Administración Pública Federal, ¿no? Y pues bueno, también las unidades de género o de igualdad de género constituyen un mecanismo necesario para encauzar las acciones institucionales de la Administración Pública Federal tendentes a alcanzar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y pues podemos pensar que, pues, ¿cuál es el objetivo, no? Algunos de los objetivos es generar un cambio cultural institucional para que exista una mejor relación entre las personas que pertenecen a la institución y o a quienes son usuarios de determinados servicios públicos, ¿no? También se basen en respeto a los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, y que bueno que todos los trabajos se realicen con perfiles institucionales y con perspectiva de género a nivel nacional. No obstante, para hablarnos del tema, tenemos a una invitada muy especial, que es Mirna Eugenia Acevedo Salas, quien es titular de la Unidad de Género de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien nos va a platicar sobre este tema, que son las unidades de igualdad de género o de género en la Administración Pública Federal. Querida Mirna, bienvenida a Luchando por la Justicia. Gracias, Jessica. Muchas gracias por la invitación. Saludos a tu audiencia. Un saludo a todas las personas que escuchan este programa. Pues muchas gracias. Y bueno, ¿cómo arrancamos este tema? ¿Cómo son las unidades? ¿De qué se encargan? ¿Cuáles son sus facultades, atribuciones? ¿Para qué fueron creadas? Y bueno, ¿qué fines tienen, no? Como ya muy bien mencionabas en la introducción de este tema, las unidades de igualdad de género son mecanismos institucionales necesarios para institucionalizar la perspectiva de género en la Administración Pública Federal. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué es institucionalizar la perspectiva de género dentro de la vida institucional en todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal? Pues se traduce en que todas las personas que trabajamos al interior de una dependencia y que o acudimos por un servicio, como también lo mencionabas, podamos tener un ambiente de respeto, un ambiente de igualdad, de no discriminación y de pleno respeto a nuestros derechos humanos. De eso va. ¿Por qué surgen? ¿Cómo surgen las unidades de igualdad de género? Bueno, las unidades de igualdad de género son lo que se llama en el argot de los derechos humanos y en los documentos internacionales, son acciones afirmativas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que son mecanismos que se tienen que implementar para lograr conseguir y consolidar la igualdad entre dos poblaciones o ante hechos históricos que desafortunadamente por la construcción sociocultural que permea en el mundo patriarcal, ocasiona que haya una desigualdad de oportunidades. Entonces, algunas convenciones internacionales en materia de derechos humanos y específicamente de derechos de las mujeres, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, o CEDAW, ha hecho varias recomendaciones a todos los estados partes en todo el mundo y en México no es la excepción. Y se recomendó que se instrumentaran este tipo de medidas o acciones afirmativas para poder revertir la desigualdad que impera en todos los aspectos de la vida social, cultural, política de nuestro país. Es así como, bueno, aquí en México, desde el movimiento feminista, el movimiento amplio de mujeres,
valiosas mujeres de todos tintes políticos empujaron en la Cámara de Diputados la promulgación de la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que prevé justo el que en la Administración Pública Federal y en todos los órganos de gobierno, dependiendo de los recursos que estos tengan, se puedan implementar este tipo de acciones afirmativas, como son las unidades de igualdad de género. Y antes del 2018, pues no había más que la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, como esta que expresaba la necesidad de la creación de estas unidades de igualdad de género en todas las dependencias de la Administración Pública Federal, hasta que otra vez mujeres de todos colores partidistas en 2018, ante el rumor de que era probable que desaparecieran estas unidades de igualdad de género, hicieron una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde quedan pues formalmente instituidas, ¿no? Es un poquito como a nivel, pues comentar por qué surgen, de dónde vienen. ¿Y para qué sirven las unidades de igualdad de género? Como bien mencionaste, bueno, yo tengo la fortuna de encabezar la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y esta Unidad de Igualdad de Género se llama también Igualdad de Género y No Discriminación. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, pues revisamos en primer lugar que toda la normativa interna que aplica para el personal que labora y hacia afuera de los servicios, dependiendo del objeto institucional que se trate, cada dependencia, todo se haga desde estas perspectivas de igualdad, derechos humanos y no discriminación. Revisamos también si hay algún espacio o ámbito dentro de la Administración Pública Federal que tenga prácticas que sean ajenas o que atenten contra estos principios de igualdad, no discriminación y derechos humanos. Instrumentamos acciones de capacitación y sensibilización, porque como tú debes de saber y el auditorio le invito a reconocer, en todos los ámbitos de la vida todavía persisten muchas prácticas discriminatorias en contra de las mujeres, de los grupos poblacionales históricamente vulnerados, y que prevalece pues el ejercicio de poder de autoridades que no necesariamente son muy, ¿cómo decirlo de una manera clara, pero que no suene tan compleja? Pues que son conservadoras, son personas que han crecido dentro de otras cosmovisiones, que pues se niegan a adaptarse a este nuevo paradigma de la igualdad, la no discriminación y el respeto pleno a los derechos humanos. Se crearon también con estas medidas afirmativas, con estas acciones afirmativas, se han venido creando mecanismos institucionales de la mano de las unidades de igualdad de género para poder denunciar este tipo de prácticas, acompañar a las personas que denuncian y, en su caso, investigar y sancionar. Esto es a través de la Ley de Responsabilidades Administrativas y los órganos internos de control dentro de las dependencias. Otra cosa que mencionaba que hacemos, que es a nivel de sensibilización y capacitación, esta es una de las actividades constantes, necesarias, y que requieren mucho recurso, tanto económico como humano, como de vocación y voluntad. La sensibilidad para capacitarnos como funcionarias y funcionarios públicos para hacer cumplir lo que establece el artículo primero constitucional a partir de la reforma del 2011, en donde en este artículo se establece la responsabilidad del Estado mexicano y todos sus órdenes de gobierno, donde sí o sí las personas que nos dedicamos al servicio público en cualquier nivel de gobierno estamos obligadas a observar los preceptos de este artículo primero institucional, y de los más valiosos es la igualdad y la no discriminación, y la obligación de respetar, proteger los derechos humanos de todas las personas. Y en este sentido, pues también las unidades de igualdad de género nos convertimos como estos agentes institucionales que coadyuvamos para fortalecer y profesionalizar el servicio público con esta perspectiva. Me parece
sumamente importante todo lo que nos estás comentando, querida Mirna, porque podríamos pensar que solamente estas acciones afirmativas para seguir un procedimiento de investigación al interior de la Administración Pública Federal no es posible porque pues podríamos estimar que solamente aplica por cuanto a las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Para poder resolver procedimientos y emitir resoluciones, ¿no? Que en este caso, como es una materia administrativa, también pensaríamos que no puede ser vinculante, pero como nos has explicado muy brevemente, es que los órganos internos de control realizan estas investigaciones y que realmente en la administración pública, entiéndase, todas las dependencias de gobierno, en todos los niveles, debe de existir una unidad de género que se encargue de dar seguimiento a estos casos de acoso, hostigamiento, de prevención o atención de cualquier caso de violencia de género en contra de las mujeres al interior de las dependencias, ¿no? Sin embargo, nos gustaría que, regresando de una breve pausa, nos explicaras cómo se realiza este procedimiento, cómo las víctimas que trabajan, no sé, en alguna administración, en alguna dependencia, pueden presentar su queja, su escrito, cómo se realiza esta presentación de presentar, de realizar una denuncia y expresar que realmente han sido agraviadas por cuanto a la violencia y cómo se realiza este acompañamiento que realizan las unidades de género. ¿Te parece bien, querida Mirna? Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, pues vamos a ir a una breve pausa aquí en Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y volvemos en unos momentos. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Ya regresamos de una breve pausa y pues bueno, el día de hoy tenemos a una invitadaza que es Mirna Eugenia Acevedo Salas, quien es titular de la Unidad de Género de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y pues bueno, justo en el primer bloque nos estaba platicando sobre la importancia, el funcionamiento y para qué están diseñadas las unidades de género en la Administración Pública Federal. La Administración Pública Federal debe ser entendida como estas dependencias de gobierno en las cuales, pues bueno, nos platicaba que debe haber una igualdad de género, llevar acciones afirmativas, que son acciones institucionales tendentes a alcanzar la igualdad, el respeto a los derechos humanos, vaya, que exista una verdadera relación de respeto, no solamente entre los servidores públicos, sino también entre las personas que pudieran tener alguna vinculación con estas unidades de género. Y que bueno, antes de irnos a pausa, nos quedamos en que nos iba a explicar nuestra querida Mirna cómo opera el procedimiento al interior del órgano interno de control, porque bueno, las víctimas pueden presentar un escrito para manifestar que han sido víctimas de violencia de género, acoso sexual, hostigamiento, etcétera, otro tipo bueno, puede ser bullying incluso, no lo sé. Entonces, esto es lo que nos va a platicar nuestra querida Mirna en este bloque. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento ante el órgano interno de control de cada dependencia de gobierno y cómo se puede presentar, qué acompañamiento realizan las unidades de género, etcétera? Ya, Mirna, ya estamos de vuelta. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Jessica. Pues bien, para poder operar algún caso, como menciona Jessica, de acoso u hostigamiento sexual, ahorita me regreso a explicar de qué hablamos cuando hablamos de acoso y hostigamiento sexual o alguna situación que sea discriminatoria adentro de algún centro laboral o algún tipo de violencia o mobbing, que le han llamado con este anglicismo, ¿no? O violencia laboral, hostigamiento laboral, ya podemos contar, la verdad es que la institucionalidad en la materia ha ido avanzando, hemos ido en México, en las instituciones, la sociedad civil, el movimiento feminista, el movimiento de derechos humanos, ha hecho mucho por fortalecer el andamiaje institucional para atender este tipo de problemáticas.
Y resultado de ello, podemos hablar de que ya en la Administración Pública Federal también se cuenta, además de las unidades de igualdad de género, con un comité de ética y prevención de conflictos de intereses y los órganos internos de control. Dependiendo de la dependencia que se trate, ahora sí que permítanme esta expresión, y el mandato que se tenga en los reglamentos internos de trabajo, puede haber en las direcciones o en las unidades de relaciones laborales también mecanismos para atender y dar seguimiento a este tipo de casos. De manera general, en 2016 se presentó el protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar el hostigamiento sexual y el acoso sexual. ¿Qué es el hostigamiento sexual? Es cuando una persona, abusando de su autoridad, su poder, su jerarquía dentro de una institución, hace uso de este poder para pretender ganar favores sexuales hacia otra o de otra persona. El acoso laboral, a diferencia del hostigamiento sexual, es que no hay una relación jerárquica de subordinación, pero sí prevalece la relación de poder y subordinación histórica entre pues, la construcción social de género, ¿no? Y atendiendo también a una recomendación del comité de CEDAW, de esta convención que mencionaba en el primer bloque, el Estado mexicano, en atención al cumplimiento de esta recomendación del comité CEDAW, instrumenta este protocolo federal. Este protocolo prevé que las personas, las mujeres y hombres, porque también hay hombres en mayor proporción, y si nos da el tiempo lo retomaré, llegan a ser víctimas de estas dos situaciones desagradables, violentadoras de sus derechos y de su integridad física, emocional y personal en todos los sentidos. Las personas que llegasen a sufrir algún tipo de estas conductas pueden acudir al menos a dos instancias: al comité de ética, presentar su denuncia. El comité de ética de las dependencias de la administración pública tendrán que revisar esta denuncia y de considerarlo pertinente, dependiendo de la gravedad, la narrativa de hechos, pondrán vista al órgano interno de control, que es el único instrumento o mecanismo institucional previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas para poder investigar y sancionar, en su caso, de acuerdo a esta misma ley, la conducta que atente contra el Código de Ética de la Administración Pública Federal, que es el que tenemos que observar todas las personas que nos dedicamos al servicio público. Si lo determina también conveniente y proporcional a la denuncia, y también, pues esto tiene que ver, los comités de ética son órganos colegiados compuestos por un representante o una representante de cada uno de los niveles de puesto que haya dentro de esa dependencia, de tal forma que en este órgano colegiado estén representados todos los niveles de puesto que elaboran en esa institución. Las unidades de igualdad de género, ¿qué hacemos? Bueno, las unidades de igualdad de género acompañamos cuando nos invitan en el comité de ética y acompañamos a la revisión de estas denuncias, invitamos, sensibilizamos, acompañamos a las personas que hacen parte de los comités de ética y también del órgano interno de control a incorporar esta perspectiva de género y de derechos humanos en la revisión de estas denuncias. Lo que voy a decir no es ajeno a ninguna institución ni a ningún espacio de la sociedad todavía. Y lo que también se ha dado en retomarse este concepto del pacto patriarcal, el pacto entre hombres, a veces es muy fuerte de romper, independientemente si estamos en una dependencia de la administración pública federal, municipal, en la escuela, en la universidad.
es algo que todavía está muy arraigado y por lo cual es importantísimo que se tengan estos mecanismos, ¿no? Específicamente en la Administración Pública Federal, desde las unidades de igualdad de género, se viene ejerciendo un presupuesto, que también tengo que decirlo, el presupuesto etiquetado para acciones de igualdad, para lograr la igualdad dentro de la Administración Pública Federal, es otro de los logros que se dan cuenta a partir de que las mujeres empezamos a tener representatividad y voz cada vez en mayor proporción en los poderes legislativos. Bueno, las mujeres una vez más impulsaron que en el presupuesto de egresos de la Federación existiera un anexo etiquetado para acciones de la igualdad, que es el anexo 13. Y este recurso, que se determina año con año en este presupuesto de egresos de la Federación, lo ejercemos las unidades de igualdad de género. ¿Y cómo lo ejercemos? ¿Para qué lo ejercemos? Está muy bien delimitado en función del Programa Nacional de Igualdad para Mujeres y Hombres y las acciones y programas para la igualdad de cada institución, que en su mayoría van enfocadas a la capacitación, a la sensibilización y a la profesionalización del funcionariado público. Y aquí hago este énfasis, pongo este acento, porque en la medida en que las personas que trabajamos en el servicio público, concretamente la gente que está representando al funcionariado público en los comités de ética y prevención de conflictos de interés o los órganos internos de control que tienen facultades para conocer, investigar, atender, acompañar y en su caso sancionar este tipo de conductas, estén sensibilizadas, estén capacitadas, la incorporación de estas perspectivas y la aplicación de medidas justas de acompañamiento a las víctimas, pues poco a poco vamos a cambiar esta situación todavía desafortunada mayoritariamente para las mujeres. Decía yo que este tipo de conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, si bien también hay denuncias de los hombres, mayoritariamente, estadísticamente, son las mujeres quienes denuncian y que son mayoritariamente las víctimas de estas conductas en las dependencias. Entonces, pues bueno, espero haber contestado la pregunta de los mecanismos y la necesidad de fortalecer para poder responder a esta gran expectativa que implica pues alcanzar una cultura institucional, el logro de una cultura institucional con igualdad, no discriminación y pleno respeto a los derechos humanos. Y todo lo que nos has dicho, querida Mirna, es que es muy importante porque realmente a partir de las instituciones también es que se debe de ver reflejada todas estas acciones que se realizan, que se garantice el pleno respeto a los derechos humanos y el respeto a ejercer cualquier cargo público, a poder desempeñar nuestras funciones de manera libre de cualquier tipo de violencia y que existan acciones también no solamente por parte de las unidades, sino también de la administración pública por cuanto a la cuestión presupuestal para que existan recursos y se pueda seguir capacitando al personal para que tengan perspectiva de género al interior de los órganos internos de control, para que seguir capacitando a todo el personal de cualquier dependencia en temas de género, de perspectivas, de inclusión, de no discriminación y entre otros derechos humanos que deben ser salvaguardados, deben ser garantizados y que también se deben de proteger, atender y sancionar cuando estos sean vulnerados. Pero que Mirna, se nos está acabando el tiempo y quería pedirte dos cosas. Que nos proporciones tus redes sociales para que nuestra audiencia, si tiene duda en cuanto al procedimiento, en cuanto al tema en general de las unidades de género en la Administración Pública Federal, puedan contactarse y también que nos des tu conclusión en la materia en un par de minutos. Por favor, tu mensaje que quieres transmitir. Claro que sí, pues bueno, para mí es un gusto poder comunicarme con el auditorio de este programa, a la ciudadanía en general, sobre la importancia de la existencia de estas unidades de igualdad de género, de estos mecanismos institucionales. Muchas veces no se tiene la oportunidad de difundir o de acercarse a la ciudadanía para expresar qué es lo que hacemos
y la importancia de poder construir, aportar a una sociedad más igualitaria desde la estructura institucional, ¿no? Entonces, eso es súper importante que también se conozca que en determinado momento existen estos mecanismos en las instituciones. Si alguien necesita algún acompañamiento, sabe de alguna persona, un familiar o en su propia persona está viviendo una situación de desigualdad, de hostigamiento o acoso sexual o discriminación, pues en las unidades de igualdad de género estamos en todas las dependencias de la Administración Pública Federal, justo día a día, participando, fortaleciéndonos, profesionalizándonos, adaptando nuevos mecanismos para el acompañamiento y el fortalecimiento de la institucionalidad con perspectiva de género e igualdad. Por último, con mucho gusto les dejo mi Facebook, que es el que tengo tiempo de revisar, Mirna Acevedo, así me encuentran, y correo institucional, que es mirna-acevedo@hacienda.gov.mx. Bueno, pues aquí tenemos toda la información y cómo contactar a nuestra querida Mirna, quien es la titular de la unidad de género de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. No olviden escucharnos también a través del podcast del mismo. Yo soy Jessica Torres y nos vemos a la próxima. Adiós. El artículo 4 constitucional federal mandata que todas las personas tienen derecho a protección de la salud. Adicionalmente, menciona que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá las distintas concurrencias, tanto federales como de las entidades federativas, para atender lo correspondiente a esta materia. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.